Bien, bienvenidos a otra clase de biología. Hoy les voy a estar comentando y explicando dos temas que continúan a lo que sería el último tema que fue trabajado en el trabajo práctico anterior, el trabajo práctico número 5. En el trabajo práctico número 5 nosotros vimos, en el último punto, les di para que busquen información y seleccionen algunas tres características de los seres vivos que son naturales y comunes a todos los seres vivos que podemos encontrar en un video que les pasé como fuente de información. Bien, en esta oportunidad, sobre lo que vamos a hablar es sobre las funciones vitales y también vamos a hablar sobre lo que son los sistemas biológicos. No hay que confundir sistemas con lo que viene a ser sistemas de órganos, no, es algo diferente que tiene que ver con el intercambio de materia y energía con el medio. Bueno, si hablamos sobre lo que son las funciones vitales, tenemos que hablar de que hay tres funciones vitales, ¿sí? Que son las que siempre se nombran. Tenemos la función de nutrición, la función de relación y también tenemos la función de reproducción. Si hablamos de la nutrición, tenemos que hablar principalmente de que hay dos grandes tipos de nutrición, de acuerdo a de qué se alimentan, ¿sí? O cómo producen su alimento los diferentes seres vivos, ¿sí? Tenemos la nutrición heterótrofa y la nutrición autótrofa. En esto no voy a entrar en mucho detalle porque ya van a tener un poco más de información específica en un video que les voy a pasar. Es un video de 2 minutos donde explica un poco más en detalle esto y con algunas representaciones gráficas que le van a ser útiles para resolver otro ejercicio. Pero sí es importante, cuando hablamos de nutrición, si nos ponemos a pensar en lo que es la nutrición heterótrofa, que es principalmente la que llevamos adelante nosotros, nosotros somos heterótrofos del tipo omnívoro, es decir, comemos todo tipo de alimentos, tanto sea carne como tanto sea vegetales. Pero también, bueno, podríamos llegar, no todo el mundo lo hace como Marley, pero también podríamos ser insectívoros también si quisiéramos, podríamos comer insectos también. Es decir, la nutrición omnívora, que es la que tenemos nosotros, abarca todos los tipos de alimentos que están disponibles. Entonces, cuando hablamos de la nutrición heterótrofa, también tenemos que nombrar que hay, digamos, 4 procesos importantes dentro de lo que es la nutrición heterótrofa, aparte. Tenemos que hablar de que tenemos la toma de alimentos, ¿sí? Por medio de la ingestión, que es donde empezamos ya a utilizar el aparato digestivo, con la boca y demás. Y después también tenemos la toma de oxígeno por el aparato respiratorio, ¿sí? El oxígeno es una sustancia vital y extremadamente importante para la degradación de los nutrientes a nivel celular, ¿sí? Vamos a ir entrando en pequeños detalles sobre estos temas, pero es importante que sepan que el oxígeno es una parte importante. Entonces, primero tenemos la toma de alimentos. En la nutrición heterótrofa tenemos primero la toma de alimentos, segundo la toma de oxígeno por el sistema respiratorio, y el transporte viene después, ¿sí? Tercero está el transporte de los nutrientes. Una vez que pasan por nuestro sistema digestivo, van por medio del sistema circulatorio
a todas las partes del cuerpo que están necesitando de esos nutrientes que nosotros ingerimos en la comida. Después también nos queda, digamos a grosso modo, esto hablando, ¿no? Una cuarta parte de estos procesos de nutrición heterótrofa, que viene a ser la parte de la excreción. La parte de la excreción se da, bueno, por lo que puede ser la transpiración, eliminando algunas toxinas, también para regular lo que es la temperatura corporal, pero en la transpiración es parte del sistema excretor, ¿sí? La parte de la piel del sistema excretor. También en el sistema excretor tenemos el aparato urinario, donde nosotros desechamos los desechos minerales y líquidos que no se utilizan de entre todo el alimento que nosotros ingerimos. Y también tenemos lo que es la defecación, para evacuar la diferente cantidad de materia que nosotros no llegamos a aprovechar en los alimentos. Porque es cierto que todo lo que nosotros ingerimos, no todo lo procesamos. Entonces, para tener en cuenta, porque van a tener que hacer un esquema con esto, en la nutrición tenemos por la parte de la nutrición heterótrofa, primero la toma de alimentos con el sistema digestivo. Después, lo que es la toma del oxígeno por medio del sistema respiratorio. Después, lo que es el transporte de los nutrientes por el sistema circulatorio. Y luego, la excreción con el sistema excretor por medio de la transpiración, por medio de la orina, por medio de la defecación. Y también tener en cuenta que el transporte se utiliza tanto como para llevar los nutrientes a todas las células, como para llevar los desechos de las células hacia el sistema excretor. Eso es importante comprenderlo. Y también, en cuanto a nutrición, tenemos que tener en cuenta que en la nutrición autótrofa tenemos dos variantes, ¿sí? Principalmente. La nutrición autótrofa del tipo fotosintética, ¿sí? Que es la fotosíntesis, que es la que llevan adelante las plantas y los vegetales. Y también tenemos la nutrición autótrofa quimiosintética, ¿sí? Que es la que llevan adelante algunas bacterias. Entonces es importante también nombrar esos detalles en el esquema. Ahora, después de las funciones vitales de nutrición, podemos pasar a hablar de lo que son las funciones vitales de relación. Todo ser vivo tiene una función de relación con el medio, ¿sí? Tanto sea con el medio externo, cuando está expuesto a diferentes estímulos, como pueden ser el clima, supónganse hoy que está lloviendo, uno sale afuera, se siente que se moja y busca de protegerse, ¿sí? Entonces va a tener un sistema detector y un sistema efector. El sistema detector, cuando uno sale a la relación con el medio externo, en este caso, si ejemplificásemos con lo que es el clima, el sistema detector es la piel, en este sentido, ¿sí? Detecta la temperatura del ambiente y busca el resguardo. Entonces, para resguardarse, pone en activación lo que es el sistema efector. Es decir, nosotros sentimos el estímulo del frío cuando salimos afuera, y el efecto es utilizar nuestro sistema locomotor, es decir, todo lo que tiene que ver con, bueno, los huesos y el esqueleto y demás, para poder moverse y resguardarse, ¿sí? Eso podría ser una simple respuesta a un estímulo externo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que hay estímulos internos. En estos casos, lo que entra a jugar es en todos los procesos de regulación interna, es decir, todo lo que tiene que ver con el sistema
si se quiere, el sistema inmunitario, puede ser, todo lo que tiene que ver con el sistema que hace a la regulación corporal, en cuanto a lo que es la homeostasis o el equilibrio interno. Recuerden que habíamos visto entre algunas de las características principales que tienen todos los seres vivos, que es la homeostasis, ¿sí? El equilibrio interno que mantiene un ser vivo en respuesta a un factor externo. En este caso, como estábamos nombrando, la temperatura, ¿sí? Cuando pensamos en qué sistemas, principalmente del cuerpo humano, son los que están relacionados con la respuesta a estímulos, en cuanto a lo que es el contacto con lo externo, tenemos que hablar de el sistema, eh, el sistema nervioso. Y cuando hablamos de lo que tiene que ver en relación con el estímulo interno, tenemos que hablar también del sistema endocrino. El sistema endocrino es el sistema de las hormonas, ¿sí? Cuando uno percibe, ¿sí? Cuando en realidad uno no, sino el organismo, percibe algún estímulo interno diferente, lo que se pone a trabajar son las hormonas. Y cuando uno recibe un estímulo externo, algo de la afuera, que entra en contacto con nosotros, ponemos a trabajar lo que es el sistema nervioso para dar una respuesta a ese estímulo. Entonces con eso queda lo que son las funciones de relación, ¿sí? Las funciones de relación están propiamente dichas relacionadas con lo que es la relación hacia los estímulos externos y los estímulos internos. Los estímulos externos se responden por medio del sistema nervioso y los estímulos internos con lo que viene a ser el sistema endocrino, que es lo que regula la función hormonal. No vamos a entrar en detalle de estos sistemas ahora, ¿sí? Hacia la parte final del año, cuando hayamos avanzado en un montón de otros contenidos mucho más complejos, vamos a ir metiéndonos directamente de lleno con lo que son los sistemas del cuerpo humano. Pero por ahora es importante que sepan que estos dos están relacionados directamente en las funciones de relación, están implicados. Después tenemos como último la función de reproducción. Ahora, la función de reproducción tiene como fin el producir individuos nuevos, ¿sí? Por medio de la replicación de los ácidos nucleicos, básicamente a nivel celular. Cuando hablamos de la replicación del ADN o ARN, que son los ácidos nucleicos, el ADN es ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. ¿Por qué hablamos de estos dos? Bueno, hablamos de estos dos porque principalmente lo que se replica en los organismos que tienen reproducción sexual es el ADN, y en los organismos que tienen reproducción asexual, como por lo general son las bacterias, lo que ellos tienen como material genético es el ARN. Nosotros tenemos el ADN, que somos organismos que nos reproducimos por reproducción sexual, y las bacterias, o la mayoría de los microorganismos, tienen reproducción asexual, donde replican el material genético que ellos tienen, que es el ARN. ¿Bien? Eso es importante saberlo. Cuando vemos, esto es una diferencia que tiene que estar marcada cuando dan el esquema. Cuando vamos a ver lo que es la reproducción asexual, tenemos que tener en cuenta, bueno, la misma palabra lo dice, asexual es sin sexo, es decir, que no hay una parte masculina y una parte femenina implicada en la reproducción. No hay lo que se le dice gametas, que son las células sexuales. Las gametas tenemos, en el caso de nosotros, tenemos el óvulo como la gameta femenina y el espermatozoide como la gameta masculina. Son dos células que se unen para dar a un individuo nuevo. Pero en la reproducción asexual no se reproduce el individuo de esa manera. Bueno, hay algunos que se reproducen por esporas, otros que se reproducen por gemación,
Pero lo importante es que la reproducción asexual da individuos idénticos a los predecesores, ¿sí? Si una bacteria se replica, va a dar origen a una bacteria totalmente igual a la bacteria madre. Es decir, una bacteria madre va a dar una bacteria hija igual en toda su conformación, tanto lo que es el ADN como lo que son sus características físicas o observables. Ahora, en la reproducción sexual, ¿sí?, que es la más importante porque es la que nos va a seguir guiando a lo largo del año, en la reproducción sexual nosotros lo que encontramos es una variación genética, ¿sí? Nosotros tenemos las células de dos individuos diferentes, ¿sí?, que van a dar origen a un organismo similar, pero no igual, como en el caso de la reproducción asexual. Van a dar origen a un organismo similar, es decir, va a tener características tanto físicas o genéticas como del padre o físicas y genéticas también de la madre. Entonces va a tener parte y parte. Es importante reconocer esto porque esta reproducción sexual con variación genética es lo que hace posible a un mecanismo que vamos a ver más adelante, que es el mecanismo de la evolución, que es lo que produce un cambio dentro de una especie. Por eso es importante denotar esta diferencia entre lo que es reproducción asexual y sexual. Una reproducción asexual da individuos idénticos y una reproducción sexual da individuos similares, con variación genética. Y bueno, si vamos a terminar el video, tenemos que terminarlo hablando, como les había dicho al principio. Ya con esto que les conté, con esto ya pueden hacer el esquema. El esquema conceptual, nombrando lo que son las funciones vitales y cada una de sus características. Bien, las tres funciones vitales, que son, repasemos, las de nutrición, las de relación y las de reproducción. Ahora bien, sí, para terminar, tendremos que hablar de lo que son los sistemas biológicos. Tenemos tres tipos de sistemas, o nos podríamos llegar a encontrar, como nosotros los analizamos y los estudiamos. Tenemos los sistemas abiertos, los sistemas cerrados y los sistemas aislados. ¿Bien? ¿Qué hace que un sistema sea abierto, que un sistema sea cerrado o que un sistema sea aislado? ¿Cuál es la diferencia? Y en esto tienen que prestar atención porque también van a tener que hacer un dibujo en el trabajo. Bien, entonces, cuando nosotros nos encontramos con un sistema abierto, nos estamos encontrando con un sistema que puede intercambiar con el medio tanto materia como energía, ¿sí? Si nos miramos a nosotros como los seres humanos, por dar un ejemplo, así como todos los mamíferos y un montón de otros animales y plantas, somos sistemas abiertos, porque intercambiamos materia y energía con el medio. Es decir, ¿de qué manera? Nosotros nos comemos como ser un pedazo de carne, un plato de arroz o una lechuga, por decirlo de alguna manera. Bueno, nosotros ya ahí estamos incorporando materia. Bien, nosotros dentro de nosotros la transformamos a esa materia en energía. Bien, y también intercambiamos los restos de esa materia cuando ponemos en acción lo que es el sistema excretor y lo que es el sistema urinario y lo que es el sistema bueno, con la defecación. Nosotros intercambiamos materia y energía. Bien, ahora, ¿de qué manera intercambiamos energía nosotros? Nosotros, al
al medio, nosotros incorporamos materia desde el medio y también incorporamos calor, como ser el calor del sol, que nos calienta cuando estamos en verano en la playa. Bueno, nosotros también hacia el medio devolvemos energía en forma de calor. ¿Sí? Cuando nosotros digerimos los nutrientes y nos ponemos en actividad, que nos movemos o solo por el simple hecho de estar respirando dentro de una habitación, nosotros vamos a intercambiar energía con el medio. Piensen en un sistema que es abierto, que intercambia energía y materia con el medio, y supónganse que nosotros estamos entrando a una habitación. La habitación estaba fría, ¿sí? Y pasando unos minutos, somos 20, 30 personas dentro de una habitación, la temperatura de la habitación va a cambiar, pero nosotros no pusimos ningún calefactor ni nada, pero si la habitación está perfectamente cerrada, con el calor que emiten nuestros cuerpos directamente ya va a cambiar la temperatura ambiente de ese lugar. Entonces, ahí podríamos darnos cuenta de alguna manera cómo es que nosotros emitimos calor, o simplemente muchas veces acercando nuestra mano a otra persona, podemos sentir cómo está desprendiendo calor. Entonces, el calor es una forma de energía que nosotros también desprendemos porque somos sistemas abiertos, que intercambiamos materia y energía. Ahora, un sistema cerrado, ¿sí? Un sistema cerrado es un sistema que solo intercambia energía con el medio. Bien, eh, supónganse que tienen un vaso, ¿sí? Con agua caliente o una pava. Bien, ustedes lo tocan y van a sentir que está largando calor, ¿sí? Sin pensar en que esté en el punto de ebullición, que ahí ya sí estaría intercambiando materia, pero podría ser un ejemplo de un sistema cerrado, ¿sí? Nosotros tenemos, piénsenlo de otra forma, quizás para que no se les complique con el tema del vapor. Piensen en un recipiente que está cerrado, una botella, ¿sí? Que tiene agua fría. Nosotros la sacamos de la heladera y la tocamos y sentimos que está intercambiando temperatura con nosotros. Nosotros sentimos la temperatura más baja de la botella con agua fría. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que una botella de agua fría sería un sistema cerrado, porque solo intercambia energía y no materia. Bien, esa es la diferencia entre un sistema abierto y un sistema cerrado. El sistema abierto cambia materia y energía y el sistema cerrado solo intercambia energía. Ahora, lo que son los sistemas aislados son aquellos sistemas que no pueden intercambiar ni materia ni energía con el medio. Bien, supónganse que nosotros tenemos un árbol, ¿sí? Un árbol eh, es un sistema abierto, porque intercambia materia y energía. ¿Cómo intercambia materia y energía? El árbol intercambia materia absorbiendo el dióxido de carbono del aire y también por las raíces absorbe minerales que utiliza en el proceso de la fotosíntesis, minerales y agua. Eso es materia. Entonces, en el proceso de la fotosíntesis, también después despide oxígeno y recibe energía del sol. Y también libera calor. Un árbol también libera calor. Entonces está intercambiando la materia y la energía. Ahora, ustedes imagínense que nosotros agarramos ese árbol y lo encapsulamos perfectamente, ¿sí? Le cortamos toda la provisión de materia y energía. Lo metemos dentro de una cápsula que no sea transparente, que no deje pasar la luz, y ya no tiene provisión de agua, ni provisión de minerales del suelo, ni provisión de aire, sino que tiene solo lo que tiene
dentro de esa burbuja. Entonces, ese árbol queda aislado y en algún momento va a tender a colapsarse sobre sí mismo, porque va a terminar de agotar todo el aire que tiene para poder producir sus intercambios, y si no tiene la energía del sol, va a quedar aislado. Entonces, ese sistema terminaría por perecer. Los sistemas aislados son aquellos que no pueden intercambiar ni materia ni energía. Bien. Entonces, con esta diferencia entre los tres tipos de sistemas, abierto, cerrado y aislado, tienen que dar algún ejemplo de alguno de ellos, pensar en algún ejemplo y ponerlos en un dibujo en el punto, ya lo tengo acá. Eso es en el punto 3. Ahora después les voy a pasar bien en el audio la explicación de qué es lo que requiere cada uno de los puntos para que puedan resolver. Y bueno, tienen también el apoyo de un material en video, que va a tener imágenes y todo, y que les va a ser práctico para poder resolver, y también van a encontrarse con un enlace para que puedan hacer una búsqueda de información. Así que con esto vamos a empezar a trabajar esta semana, y espero nada más sus consultas y que continuemos aprendiendo.